Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el feminicidio de Camila en Taxco, Guerrero, esta niña de 8 años que delata la desprotección de las autoridades para estas jóvenes, estas niñas en dicho estado, pero también en todo el país. Y hablaremos sobre ello precisamente con Tania Ramírez Hernández, quien es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia, mejor conocida como Redim. Y por otra parte, vamos a hablar de esta campaña Yo me rapo por Palestina, que nació como una acción significativa, una muestra de solidaridad y protesta ante el genocidio sionista que azota al pueblo de Palestina. En esta ocasión nos acompaña la mexicana Carla Leiva Gómez, quien es integrante del colectivo Nuestra América y con quien vamos a estar hablando precisamente de esta campaña Yo me rapo por Palestina. Así que les invito a que nos acompañen. Y esta semana no podríamos seguir sin detenernos en esta terrible situación que ocurrió en Taxco, Guerrero, precisamente con el asesinato, el feminicidio de esta pequeña de 8 años, Camila, quien fue secuestrada y asesinada, y después se desencadena una situación muy grave que tiene que ver con este linchamiento de la presunta secuestradora y feminicida de Camila y lo que hay alrededor. Estamos hablando de una entidad federativa que en más de una ocasión ha tenido los focos precisamente colocados de la opinión pública y de la revisión de lo que está ocurriendo en esa entidad en varias situaciones. Hay que recordar que Guerrero tiene 2 alertas por violencia de género. Una tiene que ver precisamente con la violencia feminicida que se enfrenta en esta entidad y otra tiene que ver con agravio comparado. Entonces, me parece que es una entidad que ha estado, colocando, gritando al Estado, y no solamente me refiero a la entidad, sino al Estado mexicano, una alerta sobre lo que ahí está ocurriendo. Y para analizar esto, hemos invitado a Tania Ramírez Hernández, quien es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia, mejor conocida como Redim. Hablábamos de este contexto de Guerrero y lo ocurrido con esta pequeña Camila en días pasados, que ha ocupado buena parte de la atención pública y no es para menos. Sin embargo, queremos trascender más allá de digamos, del sensacionalismo que también ha estado cubriendo la información y que suele ser muy recurrente cuando se dan este tipo de sucesos. Sin embargo, me parece, y ustedes como Redim han hecho un boletín de prensa precisamente como llamando la atención a lo que la niñez está viviendo en esta entidad, pero también en el país. ¿Qué nos está revelando Camila en términos del entorno que están enfrentando, en este caso, estas niñas en una entidad como Guerrero? Sí, muchas gracias, Lucía. Creo que, por supuesto, teniendo en la claridad y en el corazón a Camila como pues la centralidad del dolor y de este luto que nos conmovió como país, quiero pensar que así fue, eh, pues también es cierto que es un botón de muestra de las múltiples violencias que viven niñez y adolescencia, ¿no? Poco se sabe, por ejemplo, en un país al que le ha costado literalmente sangre, sudor y lágrimas reconocer el feminicidio y encima que han dado muy buena cuenta de ello, pues poco se sabe, pese a que ya conocemos y reconocemos el feminicidio, poco se sabe que el 10% de los feminicidios en el país ocurre contra mujeres de menos de 18 años, es decir, contra niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, lo que sucedió con Camila tiene que ayudarnos en términos de dolor y lección aprendida a voltear a ver esas violencias hacia las mujeres que suceden desde los primeros días y años de vida de una mujer, ¿no? Creo que también es una imagen de cómo la crisis de violencia y de violencia armada en el país no es una crisis que suceda únicamente en la dimensión adulta, ¿no? Por supuesto que si niñas, niños, adolescentes son la tercera parte de la población en el país,
les va a pasar, ¿no? En primera fila, son protagonistas de estas violencias, ¿no? Y simplemente para hacer una muestra de cómo arrancó este 2024, en Redim analizamos los datos, ojo, datos oficiales, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y solamente en enero hubo 126 homicidios de niñas, niños, adolescentes, ¿no? Entonces, esta violencia letal, esta violencia armada, que hace ya un contexto generalizado en nuestro país, se mezcla, se intersecta con la violencia adultista, ¿no? Con una violencia adultista que da por sentado a través de muchas representaciones sociales y prácticas sociales que niñas y niños son de alguien, son productos, son objetos, son cuerpo, son moneda de cambio, y me parece que esa es una de las más graves degradaciones de la humanidad, además de que es, por supuesto, el germen de muchas de las violaciones a derechos humanos que sufren niñas y adolescencia. A ver, si vamos colocando, como bien lo señalas, a Camila en el centro, no solamente de la rabia, incluso diría, ¿no? De la indignación de lo ocurrido, hay varias situaciones que ocurren con ella. Es decir, la mamá de Camila denuncia la desaparición y si bien la gobernadora, 2 días después de los hechos, a través de las redes sociales, señala que el protocolo se activó precisamente de manera inmediata, que tiene que ver con la búsqueda inmediata con vida. Eso me parece muy importante subrayar. La búsqueda con vida de niñas y adolescentes tiene que ser inmediata en este país, precisamente por estos contextos que ya has descrito, el contexto de violencia estructural que estamos viviendo en el país. Sin embargo, no tenemos los resultados. Es decir, a mí me parece un poco contradictorio que hoy, ya una vez ocurridos los hechos, nos den detalles de lo ocurrido, pero con el feminicidio de Camila, y no nos den detalles de las acciones que supuestamente sí se desarrollaron al momento que la madre de Camila denuncia la desaparición para poder localizarla con vida. Es decir, ahí hay una laguna de información. ¿Realmente se buscó a Camila? ¿Realmente se activó el protocolo que tuvieron que haber hecho las autoridades? No solo con Camila, sino con todas las niñas y las adolescentes que desaparecen en este país y que se quedan atrapadas en una burocracia de las autoridades cuando las madres, las familias denuncian precisamente estas desapariciones. Tania. Totalmente. Hay que recordar que como efecto de la ley general en materia de desapariciones se hicieron una serie de protocolos, uno el protocolo homologado de búsqueda y otro el llamado PABNA, el protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Y este protocolo es el manual de cómo actuar, cómo deben las autoridades actuar en el caso de una desaparición de cualquier niña, de cualquier adolescente. Y precisamente una de las premisas más importantes que coloca este protocolo es la búsqueda inmediata. Hay 3 grupos de población a quienes se debe activar una búsqueda inmediata y urgente: mujeres, personas defensoras de derechos humanos y niñez y adolescencia, ¿no? Y en el caso de niñez y adolescencia observamos que hay todavía algunas resistencias para la aplicación del PABNA, pero también muchos prejuicios para la dilación de esta diligencia que se tiene que dar con toda celeridad. Por ejemplo, con las adolescentas, que son hoy por hoy el grupo de población que más desaparece en México. Si uno analiza los rangos de edad y el cruce por género, es el pico las mujeres entre los 14 y los 17 años quienes más desaparecen. Y es ahí donde hay un estigma instalado. Se fue con el novio, se peleó con la mamá, dele tiempo. No, no dele tiempo. Cuando existe la evidencia o la sospecha de la desaparición de un niño o niña, el reporte se tiene que generar de inmediato y la búsqueda, una vez el reporte inicia, tiene que ser inmediata, ¿no? Tristemente, en nuestro país, pues nos hemos acostumbrado a que estas búsquedas inmediatas pueden tardar semanas, meses o años, cuando en realidad lo que estamos hablando es de que se tendría que encontrar en las siguientes horas, ¿no?
Es cierto que Camila fue localizada, pero no está claro, como bien dices, Lucía, si fue localizada por la diligencia en las actividades de la investigación o simplemente porque un cuerpo fue hallado en una bolsa y se hicieron después los cruces entre las cámaras del C4 y etcétera, ¿no? Creo que ahí estuvo la primera ausencia en la diligencia y en el profesionalismo de la autoridad. Híjole, y que tristemente quizá también esté o haya estado marcado por algo que sucedió después con las declaraciones, por decirlo menos desafortunadas, del secretario de Seguridad del municipio diciendo que niñas y niños son responsabilidad de las mamás o de las papás y casi casi diciendo que la culpa fue de la mamá por no cuidarla, ¿no? Es gravísima esta afirmación, por lo que implica en términos de responsabilidad de una persona servidora pública, pero también por lo que denota de estas concepciones que pueden estar instaladas en cualquier persona en donde el adultocentrismo y la falta de conocimiento de la norma y de la ley estén tan presentes que crean en serio que el bienestar de un niño o de una niña depende exclusivamente de madres y padres. Madres y padres son responsables en el sentido de que sus hijos e hijas son hijos e hijas. Niñas y niños son responsabilidad de la sociedad toda. Claro. Y cuando hablamos de seguridad, son obligación de la autoridad en el sentido de la atención que se debe de dar para investigar con celeridad, pero también para detener, prevenir y disuadir de cualquier posible comisión de otro delito, como fue el caso, ¿no? Y a ver, y aquí qué bueno que recuperas estas terribles declaraciones que son sexistas, misóginas, revictimizantes para la mamá, porque cualquier mamá, y ella misma lo dice, ¿no? O sea, yo cuidé a mi hija, o sea, etcétera. Digamos, no entraremos mucho en ese detalle. Sin embargo, lo que denota este prejuicio sexista del funcionario es que vuelvo al tema. Difícilmente puedo creer que, tal cual lo dijera la gobernadora Evelyn Salgado, el protocolo se activó de manera inmediata. Si quien es responsable de la seguridad en la entidad tiene esta concepción de que la responsabilidad del cuidado de niñas y niños es de la familia, ¿por qué me voy a mover? ¿No? Así, por una denuncia de una señora que viene y dice, mi hija está desaparecida, no la encuentro, si tengo ya este prejuicio de señora, usted que estaba haciendo que no cuida a su hija. ¿Me explico? Que a veces puede tener incluso este doble castigo. Usted viene a pedirme algo por lo que usted no hizo, ¿no? Y estoy en el terreno de, no de la especulación, porque esto ha sido demostrado por diferentes investigaciones que se han hecho de cómo estos prejuicios retardan una acción efectiva de la policía o de las autoridades que deben de efectuar, en este caso, la búsqueda inmediata de una niña de 8 años cuya madre está denunciando su desaparición. Puedo creer que alguien dijo, vamos a darle tiempo porque ha de estar escondida, o ahí sí entro en toda la especulación, creer que no es grave y que no tenemos que actuar de manera inmediata para localizarla con vida en las primeras horas. Ahí será súper interesante, Lucía, y ojalá toda esta alerta pública y social que se hizo ayude para ello. Tendríamos que imaginar como una investigación en un doble, en dos cuerdas, ¿no? Por un lado, la investigación sobre la comisión del delito, ¿no? Que siento que ahí pareciera que tenemos muchos elementos por todo lo que se viralizó en términos de imágenes, etcétera, pero ojo, todavía no tenemos información concluyente. Y probablemente nos quedaremos con preguntas sin respuestas porque una de las presuntas responsables ya no está con vida. Y por otro lado, tendría que pensarse en una investigación sobre cómo se dio el caso, ¿no? Sería muy interesante poder conocer si efectivamente la búsqueda o el protocolo se activó de manera inmediata. ¿Qué quiere decir eso, no? Que se envió un mail, que se emitió un oficio, y después de eso, ¿cuántos minutos pasaron hasta la primera acción en donde alguien salió de su oficina o se comunicó con una patrulla?
tendríamos que poder reconstruir no solo el hecho criminal, sino la actuación de la autoridad para poder entonces saber si efectivamente se respondió a la altura de la necesidad de la circunstancia, ¿no? Y creo que ahí también va a ser bien importante que no nos quedemos con esta sensación de, bueno, pues como ya apareció su cuerpo, carpeta cerrada, y como la presunta responsable ya perdió la vida, carpeta cerrada. Me parece que este es uno de esos casos para insistir en que las investigaciones tienen que ser profundas, profesionales, y que tienen que tener como efecto algo que es vital para la garantía de no repetición, que es las sanciones a los responsables. Y aquí estamos hablando de responsabilidad penal para quienes hayan delinquido, pero quizá también de responsabilidad administrativa para quienes no hayan hecho bien su trabajo. Ojo, en este caso, como en los otros 17,000 de niñas, niños, adolescentes que hoy por hoy siguen desaparecidos, ¿no? Y eso implica no solamente a los policías inmediatos, ¿no? Porque si uno va reconstruyendo las declaraciones, tanto del presidente municipal de Taxco, que dice, bueno, yo no podía actuar, nada más tenía 2 patrullas, solo tengo 40 elementos, todos estaban en el tema de la Semana Santa, entonces, bueno, no tenía, es decir, ¿cómo se activa un protocolo si tienes esta realidad? Es decir, si tu fuerza que tendría que salir a buscar inmediatamente a la niña, está atendiendo los festejos religiosos y solo dejas 2 patrullas, es decir, esos 2 que estaban al servicio de la ciudadanía, reaccionaron, qué hicieron, cómo lo hicieron, pero creo que hay que ver la cadena de mando, porque normalmente son estos primeros los que son sancionados, a los que se les recae toda la responsabilidad, como si las autoridades hacia arriba, es decir, sus jefes, y llegar incluso hasta el secretario de Seguridad, no tuvieran nada que ver en este tipo de hechos, y me parece que esta autopsia, por decirlo de alguna manera, de qué ocurrió para prevenir el asesinato, el feminicidio de Camila, para realmente encontrarla con vida, qué hizo las autoridades minuto por minuto, qué resultados, con quién se coordinó, cómo lo hizo, etcétera, tendría que abarcar no solamente a quienes supuestamente ejecutan esta orden, sino quienes supervisan que esto se lleve a cabo y se lleve a cabo de la mejor manera y se coordine el municipio con el Estado e incluso con la Federación, dependiendo de tus realidades. Por supuesto, y creo que esto va a ser importante también, como decíamos, para establecer responsabilidades, pero incluso en clave de lecciones aprendidas y de cómo hacemos que el nunca más se materialice y no solo sea una frase. Aprender esto y descubrir esto va a ser fundamental, ¿no? Es decir, que con autocrítica y también señalando los recursos o los mecanismos que no se tienen, poder decir, aquí estuvieron los huecos y aquí estuvieron los errores, y eso tendría que servirnos como una radiografía de qué es lo que no puede volver a pasar, de manera que se tomen las medidas para que esas condiciones que no estuvieron siempre estén ahí para cualquier niña o cualquier adolescente. Si lo utilizamos únicamente para excusar la inacción o la dilación, pues nos quedamos en el fango país en el que vivimos. Pero si tomamos esta oportunidad como un doloroso aprendizaje, que creo que es lo mínimo que tendríamos que hacer para honrar la muerte de Camila, esto tendría que servir para construir estos protocolos con mejores herramientas y con sentido de realidad y de aplicabilidad, y decir, esto es lo que hicimos mal, esto es lo que no debe volver a suceder. ¿Qué necesitamos para que eso no sea así, ¿no? Necesitamos mejor comunicación, necesitamos más personal, necesitamos que no todo el mundo se vaya a la festividad. Esas son las determinaciones que tendrá que implementar la autoridad en este caso. Y ojo, no nada más las de Taxco, ahí hay que hacerle un llamado al país. No es como, híjole, qué pena que esto les pasó en Taxco. Esta es la radiografía de múltiples de las desapariciones de niñez y adolescencia, en donde tendrían que estar aprendiendo de las lecciones del compañero de al lado todas las autoridades municipales y estatales. Porque aquí todo mundo tiene algo que ver en este terreno. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Bueno, hoy tenemos una noticia a nivel internacional que nos
sigue colocando el ojo de lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Esta acción de Israel contra una organización humanitaria que tenía absolutamente identificado los transportes, las camionetas que estaban incursionando, que estaban entrando pues en la franja de Gaza para llevar esta ayuda humanitaria que fue recibida por parte de Israel con misiles que deja a 7 personas sin vida de esta organización World Central Kitchen que llevaba ayuda humanitaria y que nos vuelve a recordar y mirar y no olvidar lo que está ocurriendo en esta parte del mundo que tiene, pues eso, una tragedia impresionante. Y hay muchas manifestaciones de apoyo y una de ellas es precisamente la que están llevando a cabo diversas mujeres al menos entiendo, en el continente, pero de eso me van a ir hablando, que es esta campaña Yo Mera por Palestina, sí lo dije bien, Carla Leiva Gómez de México, quien es integrante de este colectivo Nuestra América, y que es una campaña muy interesante precisamente porque tiene que ver con la identidad de las mujeres, por supuesto, y tiene que ver con dejar palpable un apoyo hacia este movimiento o a este llamado precisamente de proteger los derechos y los habitantes de Palestina. Es un movimiento, una iniciativa que nace en Cuba y que se ha extendido por América Latina. Carla Leiva Gómez, bienvenida. Cuéntanos de esta campaña y cuéntanos de qué se trata. Muchas gracias, Lucía. Gracias por invitarnos a este espacio. Efectivamente, les contamos un poquito sobre esta iniciativa, que es una iniciativa que fue convocada por compañeras cubanas de diferentes espacios y organizaciones que activaron una red internacional que responde justamente a este llamado de solidaridad con la causa de cese al fuego en tierra palestina por parte del Estado de Israel. Recordemos que el 7 de octubre de 2023 inició esta ofensiva militar por parte del Estado sionista hacia la población palestina y que al momento, 6 meses después, van cerca de 40,000 personas asesinadas y desaparecidas. De esas víctimas, la mitad son mujeres e infancias. Y eso es lo que a nosotras nos conmueve y nos convoca. Esta iniciativa comenzó en el marco del 8 de marzo. Ahí fue cuando las compañeras comenzaron a convocarnos a mujeres latinoamericanas. Estamos coordinándonos desde varios países. Sabemos compañeras, por supuesto, de Cuba, Brasil, Argentina, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, México, etcétera, ¿no? Es una iniciativa que afortunadamente ha tenido una excelente recepción. Y bueno, una cosa que nosotras queremos remarcar mucho con nuestra campaña es que no son 6 meses de conflicto y de genocidio, sino más de 70 años de asedio de parte del Estado de Israel hacia la población palestina, en donde se les ha despojado sistemáticamente de su territorio, pero además está en curso una campaña de aniquilación, de limpieza social y étnica contra el pueblo palestino por parte del Estado de Israel, que bueno, es uno de los estados más poderosos del mundo, que tiene el respaldo de Estados Unidos y que pues con toda esa fuerza militar y económica es que están prácticamente arrasando con esta población. Entonces, bueno, ese es el motivo por el que nosotras nos convocamos para realizar esta acción, que consiste en cortarnos el cabello, raparnos, renunciar a parte de nuestro cuerpo. Precisamente esa es una primera intención de nuestra acción, que intervenimos nuestro cuerpo, lo utilizamos como un vehículo para la protesta y para la solidaridad, considerando, bueno, primero que tiene importancia para todas las culturas. Para la cultura árabe, por supuesto, el cabello es muy importante, pero también para nuestras sociedades patriarcales. Por eso también lo hicimos desde una iniciativa feminista en el marco del 8 de marzo, considerando que nuestro cabello es un bien preciado por el patriarcado, ¿no? Es símbolo de belleza, de feminidad, y entonces el nosotras voluntariamente renunciar a eso es una manera de manifestar, de denunciar estas atrocidades que se están cometiendo al otro lado del mundo, que de repente puede ser
algo que nos parece muy lejano, pero de repente nos damos cuenta de que son violencias que a las mujeres nos atraviesan en todo el globo. Aquí en México, pues por supuesto que también vivimos en un ambiente feminicida como el que se vive en Palestina, en donde las mujeres son utilizadas como botín de guerra, así como aquí las mujeres son utilizadas como botín de guerra por los cárteles y el ejército, ¿no? Entonces, encontramos esos paralelismos y es por eso que nosotras decidimos cortarnos el cabello como utilizando nuestro cuerpo para llevar a cabo esta acción. Y hasta ahora, Carla, ¿cuántas mujeres se han rapado, se están sumando a esta iniciativa? ¿Y dónde pueden encontrar más información de esta acción, de esta campaña que ustedes están llevando a cabo? Hasta ahora tenemos un grupo de coordinación enorme de casi 300 mujeres, nos hemos rapado ya varias. Nuestra intención es generar un video por cada uno de los años de asedio. Son 76 años de invasión, entonces queremos generar un video de una mujer rapándose por cada uno de esos años. Ya los tenemos en nuestras plataformas. Esos videos contienen datos específicos del año que está representando esta mujer con su acción de raparse. Y lo que queremos pues es que más mujeres se sumen a esta denuncia contra el genocidio. Nos pueden encontrar con el hashtag Yo me rapo por Palestina y en todas las redes con la cuenta Juntas por Palestina. ¿Y cuándo te rapaste? Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo fue cómo tenías el cabello antes? Ahora es claro que lo tienes súper corto. Cuéntanos un poco, Carla Leiva, ¿cómo fue esa acción para ti? Es una acción poderosa, no es fácil. Yo en cuanto supe de la iniciativa, por supuesto, me llamó porque me parece algo muy fuerte renunciar al cabello. Invité a otras compañeras, amigas mías a participar y muchas aceptaron, pero muchas no, porque, bueno, los argumentos son totalmente válidos. Hay inquietudes, ¿no? Porque es un paso difícil de dar. No sabes cómo va a reaccionar el entorno, a lo mejor con burlas o a lo mejor violentamente, críticas y demás, ¿no? Entonces es complicado. En el caso mío y de otras mujeres valientes, decidimos hacerlo frente a la Embajada de los Estados Unidos. Nos rapamos allí hace aproximadamente 3 semanas y allí hicimos una transmisión de nuestra acción. Nos grabamos, por supuesto, para integrar la campaña y decidimos hacerlo allí porque, bueno, como lo comentaba al principio, Estados Unidos tiene todo que ver en este conflicto, ha estado dotando de armas y de capital al Estado sionista de Israel y entonces es por eso que decidimos raparnos allí. Y el próximo viernes, este viernes que viene, a las 2 de la tarde, vamos a asistir a la Embajada de Israel, otro bloque de mujeres, a raparnos como protesta, ¿no? Integrando este movimiento yo me rapo por Palestina. ¿Y qué fue para ti mirarte sin cabello? Yo tenía inquietudes, sobre todo porque soy mamá, tengo una hija pequeña y entonces me preocupaba un poco cómo lo iba a recibir ella, cómo lo iba a tomar, pero finalmente fue algo bueno, algo interesante, porque, bueno, ella, eh, pues sí me preguntó, ¿por qué no tienes cabello? Y ella es muy chiquita, pero nosotros estamos activando constantemente por Palestina, entonces ella conoce de la bandera, sabe que vamos a la marcha, y yo le dije que era por Palestina, ¿no? Entonces eso me hizo sentir un poco mejor, y algo en lo que coincidimos todas las chicas que nos hemos rapado de todo el continente, tenemos un chat en común en donde compartimos nuestras experiencias, también compartimos nuestros testimonios en nuestras redes, y ahí algo que ha salido comúnmente es que estar así interrumpe la cotidianidad, llega a ser hasta incómodo, la gente te pregunta por qué hiciste esto, si estás enferma o si tienes algo, y entonces es el pretexto para hablar de Palestina, no nada más con la gente a nuestro alrededor, nuestros colectivos o nuestra familia, sino en el trabajo, con gente que hace mucho que no veíamos, con los vecinos. Y eso es importante porque el conflicto en muchos lados no se conoce. Fuera de algunos círculos muy concretos, hace falta mucha atención, ¿no? Hacia eso, porque hay mucho silencio. En redes se nos ha censurado mucho también, hay cuentas de compañeras que están bloqueadas porque se silencia la conversación sobre Palestina, ¿no? Entonces, por eso es importante esta acción,
además de lo mediático, también en lo cotidiano, lo que genera en nuestro entorno es importante, consideramos nosotros. Y bueno, entonces este viernes a las 2 de la tarde estarán frente a la Embajada de Israel para hacer este rapado colectivo de mujeres, precisamente en el marco de esta campaña Yo me rapo por Palestina, y continuará durante ¿cuánto tiempo, mi querida Carla Leiva? Bueno, todavía no tenemos bien medido en qué momento vamos a terminar, porque nosotras pensamos en 76 mujeres, pero si llegan más, pues, o sea, publicaremos a todas las que lleguen. Y bueno, además, tristemente, el genocidio no se detiene. Llevamos ya 6 meses de esta situación y entonces el tiempo que nosotras podamos seguir haciendo ruido con nuestra iniciativa sobre esto y que el genocidio siga, pues vamos a continuar. ¿Cuántas mujeres tienen ahora en estos 76 años o 70 años que lleva? ¿Cuántas mujeres tienen ya cumplieron los 70? ¿Les faltan algunas? Nos faltan algunas todavía, por eso es importante que se sumen, que nos acompañen, todavía tenemos algunos pendientes y bueno, también tenemos ya varios videos en el tintero que están en edición y están por publicarse. Nosotros recientemente acabamos de publicar el día de hoy un video de una compañerita mexicana, entonces si nos pueden dar mucho amorcito en redes para esos videos, estaría genial y vamos a seguir trabajando los videos que tenemos pendientes y los que nos sigan llegando. Yo me rapo por Palestina, ¿lo encontramos en qué redes sociales? Juntas por Palestina en Facebook, X, Instagram y tenemos un canal de Telegram también. Pues ahí están toda la información, cualquier dato, pues encontraremos seguramente en Juntas por Palestina toda la información y el llamado para ir viernes 2 de la tarde, este viernes 2 de la tarde, a hacer pues quien quiera ir a raparse, mujeres que quieran ir a raparse para poder mostrar este acompañamiento a lo que ocurre precisamente y es un llamado, hay que recordarlo, ¿no? Para detener estas acciones bélicas que está llevando pues el Estado de Israel hacia el Estado de Palestina, que me parece que eso es muy importante. Esto fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a que compartan sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerden que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify o SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.